Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de fundamentos matemáticos para la mecánica analítica. Vamos a ver cálculo integral vectorial. Esto, pues, a grandes rasgos va a ser un muy breve resumen de los contenidos abordados en el temario de cálculo 4. Entonces, ustedes recordarán de su curso de cálculo 4 que podemos definir varios tipos de formas integrales para los distintos tipos de funciones que tenemos en el cálculo vectorial. Pues, recordarán que tenemos las trayectorias, tenemos los campos escalares, los campos vectoriales. Entonces vamos a tener varios tipos de integrales y dependiendo de qué es lo que nosotros queramos hacer, pues podemos utilizar un tipo de integral u otra. El primer tipo de integral que vamos a abordar ahorita es la integral de una trayectoria respecto de la variable escalar. Por favor, no confundir con la integral de línea, que integramos un campo vectorial o escalar respecto de una trayectoria. Aquí estamos integrando la trayectoria respecto de su variable escalar. Entonces, definimos una trayectoria definida en un conjunto cerrado y acotado a coma B, contenida en los reales. Y bueno, esto lo estoy pensando en R3, entonces pensemos que el codominio de esta trayectoria está en R3. Lo que significa que esta función se ve de esta manera. ¿Sí? Es un vector de tres entradas y cada una de las entradas son funciones de variable real a variable real, son funciones del estilo de cálculo 1. Entonces esta sería la trayectoria en su notación de terna ordenada y esta sería la trayectoria en su notación de combinación lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo integramos esta trayectoria? Pues bueno, vamos a utilizar la notación de combinación lineal. Entonces, utilizamos la propiedad de que integral de una suma es suma de integrales. Y vamos a aprovecharnos de que los vectores i, j y k no dependen de ninguna variable, no dependen de la t, por lo cual pueden salir de las integrales. Y llegamos a esta expresión de acá, ¿no? Que básicamente nos está diciendo que la manera en la que nosotros podemos integrar una función trayectoria es entrada a entrada. Y de hecho este tipo de integrales ustedes las conocen muy bien, porque en su curso de mecánica vectorial ustedes recordarán que, por ejemplo, saben que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, pero ustedes no siempre tenían la posición. Había ejercicios en los que ustedes tenían la, la velocidad y justo querían conseguir la posición y la manera en que lo hacían era integrando y las integrales que ustedes hacían eran integrales de esta forma. Ahora, la razón por la que estoy haciendo estas integrales de manera definida es porque en mecánica vectorial, cuando ustedes tenían este tipo de integrales, necesitaban de las condiciones iniciales del movimiento. ¿Sí? Entonces eso se traducía o en una integral definida, o si ustedes hacían la integral de manera indefinida, en forma de antiderivada, ustedes tenían que sumar en la constante de integración la condición inicial, ¿no? Del movimiento. Bien, pues ahora vamos a ver ahora sí lo que son las integrales de línea. Y vamos a tener dos tipos de integral de línea. Vamos a entender la integral de línea como integral de un campo escalar o campo vectorial respecto de una trayectoria. O sea, aquí ya vamos a integrar respecto a un vector, por así decirlo. Entonces, vamos a definir primero la integral de línea para un campo escalar. Consideremos gamma una función definida en un intervalo cerrado y acotado, contenido en los reales, a el espacio Rn. Y la curva de nuestro interés va a ser la imagen de esta función gamma. Consideremos un conjunto omega dentro de Rn, tal que la curva que nos interesa está contenida en este conjunto omega. Y definamos F un campo escalar de dominio omega
dentro de Rn hacia los reales. ¿Sí? Y vamos a pedir que la función la función gamma, la parametrización de nuestra trayectoria, sea una función de clase C1. Eso significa que estamos pidiendo que sea continua y derivable al menos una vez con derivada continua. Y también vamos a pedirle continuidad a nuestro campo escalar. Entonces, definimos la integral de línea de f a lo largo de la curva C como esto de aquí. Y la manera en la que se calcula esta integral es esta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos evaluando nuestro campo escalar en nuestra trayectoria. ¿Sí? Por eso es importante que primero la dimensión de la imagen de la trayectoria coincida con la dimensión del dominio de la función, en primera. Y en segunda, por eso pedimos que la curva esté contenida en el dominio de la función, para que hacer esta evaluación, pues más bien para que esta evaluación sí tenga sentido. Ahora vamos a multiplicar por la norma de la derivada de la trayectoria. Recuerden ustedes que la derivada de una trayectoria es otra trayectoria, pero ese sería un vector. Pues a este vector le vamos a sacar norma y lo vamos a multiplicar por este campo escalar. Y la integración la vamos a hacer respecto a la variable t. Y quiero que noten que esta ya es una integral de cálculo 2. Es decir, por ejemplo, imaginen ustedes que mi campo escalar es de 3 variables y es... Uy, disculpa. No sé, x cuadrada más yz. Ahí está mi campo escalar. E imaginemos que la trayectoria es la función t más 1, 0, t. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería evaluar mi campo escalar en gamma? Sería, noten que mi función es de 3 variables. Entonces yo necesito meterle algo que tenga 3 entradas. Mi función gamma tiene 3 entradas, ¿sí? Es decir, la imagen de gamma es de la misma dimensión que el dominio, que perdón, la dimensión de la imagen de gamma es la misma dimensión que el dominio de f. Entonces esto sería f evaluado en t más 1, 0, t. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? Pues esta regla de correspondencia lo que me está diciendo es agarra la primera entrada de tu vector y elévala al cuadrado. O sea, aquí tendremos t más 1 al cuadrado. Y después agarra la segunda entrada y multiplícala por la tercera. Bueno, pues la segunda entrada es 0. 0 por t, pues sería 0. Y esta sería mi evaluación f de gamma, ¿no? Para esta f y para esta gamma. Y pues noten que es una función de cálculo 1, es una función de una sola variable. ¿Sí? Ok, y ahora, ¿por qué estoy haciendo la integral desde A hasta B? La estoy haciendo desde A hasta B porque es el intervalo del dominio en el que está definida mi trayectoria gamma. Entonces, esta en sí, al expresarlo de esta manera, ya es una integral de cálculo 2. No por eso es más sencilla, porque recuerden que el tener aquí la norma de la derivada, esto significa que voy a tener una raíz cuadrada en mi integral. Y si ustedes se acuerdan de su curso de cálculo 2, pues las integrales que tenían raíces cuadradas, pues usualmente no eran tan amigables y se podían complicar bastante. Entonces, sea como sea, esa sería la integral de línea para un campo escalar. Entonces, esa, en teoría, esa sería la forma en la que se calcularía este tipo de integrales. Ahora vamos a definir la integral de línea, pero para un campo vectorial. De nuevo definimos gamma, una función definida en un intervalo cerrado y acotado dentro de los reales hacia el espacio Rn. Pensamos en la curva como la imagen de esta gamma. Pedimos un dominio, un conjunto omega en Rn, tal que la curva esté contenida en omega.
y definimos nuestro campo vectorial en el dominio omega hacia Rn. Si noten que las dimensiones del dominio y del codominio para este campo son las mismas. Y vamos a pedir que sea continua sobre la trayectoria, ¿sí? Y de nuevo vamos a pedir a gamma una función de clase C1. Entonces definimos la integral de línea del campo F a lo largo de la curva C de esta manera. Esta es la integral del campo vectorial F. La manera en la que se calcula esto es agarrar el campo vectorial y evaluarlo en la trayectoria gamma. Por eso es importante que la dimensión del codominio de gamma sea igual a la dimensión del dominio de F. Y también por eso es importante que el campo vectorial sea continuo sobre sobre la curva, sobre la imagen de gamma. Y también por eso estamos pidiendo que esta curva esté contenida en el dominio de F, para que esta evaluación tenga sentido. A esta evaluación le sacamos producto punto con la derivada de la trayectoria. Al hacer producto punto, esto ya se va a volver un escalar. ¿Sí? Todo esto ya es un escalar. ¿Sí? Por separados pues son vectores, pero el producto punto me va a convertir todo esto en un escalar. ¿Sí? Y nuevamente voy a tener una integral de cálculo 2. Porque a pesar de que esto, el campo f sea una función de 3 variables, que me devuelva 3 entradas, un vector de 3 entradas, al evaluarlo en una trayectoria que bien puede ser de 3 entradas, pero de una sola variable, me va a otorgar pues una trayectoria. ¿Sí? Es decir, una función vectorial, pero que solo dependa de una variable. Y pues esto es una función vectorial que también solo depende de una variable, ¿sí? Es la derivada de una trayectoria. Entonces todo esto solamente va a depender de t. Entonces esto va a ser una integral de cálculo 2. Le integramos respecto a esa variable t y nuevamente la integral la hacemos desde a hasta b porque es el intervalo en el que está definida mi trayectoria gamma. Ahora, otra forma en la que he visto que se definen las integrales de línea de campos vectoriales es este de aquí. Pensamos en un campo vectorial, pensemos lo de momento campo en de 3 entradas. Cada una de esas entradas son funciones campos escalares de 3 variables. La integral de línea, la integral sobre la curva parametrizada por gamma entre los puntos P1 y P2 de A, pues se podría decir que es equivalente a esto. Y pues aquí uno, pues sí, técnicamente podría separar las integrales, simplemente que si ustedes están calculando la integral de línea de esta manera, tengan cuidado en las coordenadas de los puntos iniciales y finales. Simplemente es algo con lo que hay que tener cuidado si es que se quiere trabajar de esta manera. Ok. Y resulta que si el campo vectorial con el que estamos trabajando cumple esta condición especial, es decir, que exista una función phi campo escalar, tal que el campo vectorial sea el gradiente de dicho campo escalar, van a pasar varias cosas interesantes. Y quizás esto les traiga recuerdos de sus respectivos cursos de cálculo vectorial, bueno, de cálculo 4 y de mecánica vectorial. ¿Sí? Entonces, cuando se satisfaga esta condición, la integral de línea cerrada siempre va a ser 0. ¿Sí? Si se recorre una curva cerrada C y se regresa al punto de partida, dice que C es simplemente cerrada. Y si se cumple esta condición para el campo vectorial A, la integral vale 0. Eso es algo que en general no siempre se cumple, ¿sí? Si yo integro un campo vectorial f en cualquier curva cerrada, no siempre voy a obtener un 0. Pero siempre
que el campo vectorial f sea el resultado de un gradiente y yo lo estoy integrando en una trayectoria cerrada, si yo estoy haciendo esto, esta integral sí se va a anular. ¿Sí? Y pasan varias otras cosas interesantes cuando nuestro campo vectorial es un gradiente. Entonces, permítanme cambiarme de página. Entonces, tengamos en mente esta condición, ¿sí? De que nuestro campo vectorial es un gradiente. Si ocurre eso, no va a interesar en qué trayectoria yo la esté integrando, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo tengo dos trayectorias distintas que me conectan a puntos P1 y P2, ¿sí? Es decir, las trayectorias son completamente diferentes, pero inician y terminan en el mismo punto, aunque no recorran el mismo camino para llegar a estos. Pero aún así, si se cumple esta condición, los resultados de las integrales van a ser iguales, sin importar qué trayectoria esté usando para conectar dichos puntos. Y intuitivamente podríamos pensar que eso pasa por lo siguiente. Recuerden ustedes que el teorema fundamental del cálculo pues, nos dice en esencia esto, ¿no? Que la integral de a b de una función f es la primitiva de f evaluada en el punto final menos la primitiva de f evaluada en el punto inicial, ¿no? ¿Y qué es la primitiva? Pues es una función tal que al derivarla obtengo f pequeño, lo que estoy integrando. Eso quiere decir que yo esta fórmula yo la podría reescribir de esta manera. Y observemos bien esto. Intuitivamente, en términos muy informales, parece ser que el operador integral como que se está cancelando con el operador derivada. Y lo único que me está quedando es la f grande. Simplemente que evaluada en los puntos finales, en el punto final y en el punto inicial. Pero parece ser que se están cancelando. Entonces, voltemos a ver esto. ¿Sí? Si estamos integrando en cualquier trayectoria un campo vectorial A, ¿sí? Y desde un punto P1 hasta un punto P2, si A es el gradiente de un campo escalar, pues noten que igual aquí tengo una integral y pues esto no es precisamente una derivada, pero sí es un operador diferencial. Entonces, intuitivamente, informalmente podemos pensar que esto se cancela y lo único que nos queda es el campo escalar evaluado en el punto final y el punto inicial. Repito, esto en términos bien informales, la rigurosidad y la formalización de todo esto, de la demostración, pues eso es algo que ya se aborda con lujo de detalle en los cursos de cálculo 4. Aquí simplemente pues estamos repasando algunos resultados. Pero informalmente podríamos pensarlo de esa manera. Bien. Y para las integrales de línea hay, pues hay un teorema muy importante que es el teorema de Green. El teorema de Green me dice lo siguiente. Sea F un campo vectorial que va de un dominio omega en R2 a R2. Y vamos a decir que nuestro campo vectorial tiene como en primera entrada un campo escalar P y como segunda entrada un campo escalar Q. ¿Sí? F es una función de la forma P, Q. Ok. Vamos a pedir que esta F sea de clase C1. Vamos a pedir que omega sea abierto. Acuérdense que un conjunto es abierto si solo si es igual a su interior. Vamos a pedir que este conjunto B
sea Jordan medible con B contenido en este omega, en el dominio del campo vectorial. Y vamos a decir que la frontera de B me otorga una curva, una trayectoria. Una trayectoria cuya parametrización es esta función gamma. ¿Sí? Una función definida en un intervalo cerrado y acotado, contenido en los reales, hacia R2. La curva es esta imagen y al mismo tiempo la curva es la frontera del conjunto Jordan medible B. Y también vamos a pedir que la curva esté contenida en el dominio de nuestro campo vectorial. Okay. Entonces, el teorema de Green me afirma lo siguiente. Si yo la integral sobre la curva dada por la frontera de B, recorrida en sentido antihorario, va a ser igual a la integral sobre el conjunto B de la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y. Y igual alguien me podría decir que por qué estoy utilizando una doble integral ahí. Estoy utilizando una doble integral porque noten que el conjunto B está contenido en omega y omega está contenido en R2. O sea, B está contenido en R2. Entonces aquí voy a tener que integrar como que en dos variables, en X y en Y. Esta es una forma integral que no definí en este video, que son las integrales múltiples. Pero ustedes recuerden que una integral múltiple es simplemente una especie de generalización de las integrales de cálculo 2. ¿Sí? En lugar de tener una sola integral y de integrar únicamente en un intervalo, en una línea, pues ahora podemos tener integrales dobles, triples y podemos integrar en rectángulos y en conjuntos. Ahora, igual alguien me podría preguntar de qué significa esto de Jordan medible. Si no se acuerdan, pues es lo siguiente, ¿no? Ustedes recuerdan que la integral de cálculo 2 me otorga área debajo de curvas. Ok. Cuando yo tengo una función de dos variables, la gráfica ya no es una curva, es una superficie. Y los dominios, o bueno, para hacer este tipo de integrales, en primera podrían ser rectángulos. O sea, yo podría integrar en este rectángulo y lo que obtendría sería una especie de volumen. El volumen del sólido formado en ese rectángulo bajo esa superficie. Pero pues en R2 puedo tener varios tipos de conjuntos, no necesariamente rectángulos. Entonces, yo podría pensar en un conjunto arbitrario, un conjunto que no sea un rectángulo. Y si nosotros podemos definir una especie de cilindro, o más bien, si se puede definir una especie de volumen debajo de la superficie de la gráfica, eh, una especie de volumen para la imagen directa de este conjunto bajo la función f, decimos que este conjunto es Jordan medible. Sí, que satisface algo que se llama medida de Jordan. Que básicamente lo que significa pues, que podemos calcular la integral sobre esa cosa. Entonces, aquí lo que tenemos es una región B, que no necesariamente va a ser un rectángulo, bien puede ser cualquier otro conjunto en el que sea posible definir esta noción de volumen debajo de la superficie. Sí, la superficie pues, es la gráfica de la función de dos variables. ¿Sí? Aquí estoy pidiendo que mis campos escalares, los cuales va a estar definido el B en el dominio de estas,
pues el dominio B pues va a ser un subconjunto de R2, ¿no? Estas funciones pues son de dos variables. O sea, a grandes rasgos esto es lo que me dice el teorema de Green. Y en sí esto sería todo por la parte de integrales de línea. Y yo sé que me estoy saltando un montón de teoría de integrales de línea. Y hay un montón de propiedades que no estoy diciendo sobre las integrales de línea. Y de verdad discúlpenme que no lo haga. Pero pues, y perdónenme que se los diga así. Pero pues es que sí, eso sí corresponde pues a un curso de cálculo 4. Y pues no puedo ponerme a enunciar todas las propiedades de toda la teoría de integrales de línea en un solo video en primera porque se haría más largo de lo que ya es. Y, y pues también porque pues sí, o sea, de alguna manera pues nosotros estamos aquí para aprender mecánica analítica, pues no para aprender cálculo vectorial. Sin embargo, si ustedes tienen lagunas con este tipo de cosas, que pues sería completamente normal, no hay de qué aterrarse. Pero si tienen lagunas con este tipo de temas, pues yo les recomiendo el libro de Marsden, Cálculo Vectorial de Marsden, y pues ahí pueden profundizar con mucho mayor detalle. Entonces, ya que abordamos las integrales de línea, ahora abordemos las integrales de superficie. Entonces, ya sabemos integrar respecto de una trayectoria. Ahora vamos a aprender a integrar respecto de una superficie. ¿Sí? Y para dichas superficies nosotros nos vamos a tener que definir vector normal a la superficie. Un vector diferencial de superficie que va a tener que ser normal a la superficie que me interese. Este vector normal pues siempre va a tener que ser saliente. ¿Sí? Siempre va a tener que salir de la superficie. Entonces, igual nosotros podemos tener una integral sobre superficie para campo escalar y una integral de superficie para campo vectorial. O sea, empecemos definiendo la integral de superficie para los campos escalares. Entonces, sea sigma una función que tenga un dominio B contenido en R2 y que tenga codominio en R3, una función de clase C1. Vamos a pedir que B sea un conjunto Jordan medible, es decir, un conjunto en el que podamos integrar. Y la función sigma es una función de esta manera. Sigma es una función de dos variables, que vamos a llamar S y T. Y al momento de evaluar esta cosa, pues nosotros vamos a obtener un vector de 3 entradas. Vamos a pedir que nuestro campo escalar esté definido en un dominio U que esté contenido en R3 y que vaya a parar hacia los reales. Y vamos a pedir esta función continua con U abierto. Y la superficie de interés va a ser la imagen de esta sigma. Entonces definimos la integral sobre dicha superficie del campo escalar f de esta manera. Y ahora la pregunta, pues, ¿qué es esto? ¿Y cómo se calcula? Pues la manera de calcularlo es la siguiente. Vamos a agarrar nuestro campo escalar f y lo vamos a evaluar en la función sigma. De nuevo, noten que la dimensión del codominio de sigma coincide con la dimensión del dominio de f. ¿Sí? Y noten que estamos, bueno, aquí no lo escribí, pero noten que pues sí va a ser necesario que esta superficie, esta imagen, pues esté definida dentro de mi dominio para que esta evaluación tenga sentido. Bueno, hacemos esta evaluación y vamos a multiplicar por la norma del producto vectorial de las derivadas parciales de sigma. ¿Sí? Sigma es un campo vectorial. Se parametriza una superficie, pero es un campo vectorial. Entonces, estas derivadas parciales van a ser vectores en 3 dimensiones. Por lo tanto, es posible
calcular el producto vectorial entre ellas. Y ese producto vectorial yo le puedo sacar una norma. Esta integral yo la voy a hacer sobre la región B y pues voy a integrar respecto a las variables S y T, ¿sí? Al momento de hacer esta evaluación, esto pues ya no voy a tener variables X, Y, Z, voy a tener variables S y T. Sí voy a tener tres entradas en el dominio de la F, pero al evaluar F, como es un campo escalar, pues lo que sea que tenga en el dominio me lo va a convertir en algo escalar, en algo numérico. ¿Sí? Nuevo, noten que esta integral no siempre va a ser muy sencilla, puesto que aquí tenemos la norma de un vector. ¿Sí? Es decir, que en nuestra integral vamos a tener involucrada una raíz cuadrada. Entonces, puede que esto se complique un poco. Ahora vamos a definir lo que es la integral sobre superficie, pero para un campo vectorial. Entonces, de nuevo, sea sigma una función de dominio B en R2 a R3, sigma de clase C1, el dominio de sigma Jordan medible. La superficie de interés va a ser la imagen directa de B bajo sigma. Nuestro campo vectorial va a ser una función de dominio U contenida en R3 y también va a ir a parar R3, es decir, la dimensión del dominio del campo vectorial y la dimensión de la imagen del campo vectorial tienen que ser iguales. Vamos a pedir que nuestro campo vectorial sea continuo, al menos dentro de la superficie de interés, que de hecho tiene que estar contenida en el dominio de la función. Aquí sí lo escribí. Si se satisfacen todas estas condiciones, la integral de superficie del campo vectorial F respecto a la parametrización de la superficie sigma va a ser igual a esto de aquí. ¿Sí? Esto es la manera de calcular este tipo de integrales de superficie. ¿Cómo se calculan? Pues nuestro campo vectorial lo vamos a evaluar en sigma. Noten de nuevo que la dimensión de la imagen de sigma coincide con la dimensión del dominio de F. ¿Sí? Y también estamos pidiendo que la superficie, ¿sí? La imagen directa de sigma, la imagen directa de B bajo sigma esté contenida en el dominio de la función. Hacemos esta evaluación y vamos a obtener un vector. Vamos a obtener un vector en R3. Después, nosotros calculamos las derivadas parciales de sigma. Como sigma tiene una imagen en R3, estas derivadas parciales también van a ser vectores de tres entradas y voy a poder calcularles el producto cruz entre ellos. El producto cruz, recuerden que me otorga un vector. Entonces, eso también va a ser un vector. Y al hacer el producto punto entre estos dos vectores, al final yo voy a obtener algo escalar. Algo escalar que va a quedar en variables de S y T. Ahora, ¿dónde pertenecen las variables S y T? Pues las variables S y T son las variables de sigma. ¿Sí? Las variables de sigma viven en B. ¿Sí? Entonces, esta integral se tiene que hacer sobre la región B. Entonces, es una integral doble. Entonces, esta es la manera en la que se hacen este tipo de integrales de superficie. Y bueno, para las integrales de superficie tenemos dos teoremas muy importantes, que es el teorema de Stokes y el teorema de Green. Veamos primero el teorema de Stokes. No los voy a demostrar, obviamente, pero pues sí los voy a enunciar y pues voy a intentar explicarlos aunque sea de forma informal. Entonces, consideremos sigma una función de dominio B en R2, un codominio en R3. Vamos a pedir sigma de clase C2, es decir, dos veces derivable con segunda derivada continua. Y la primera también. La superficie de interés va a ser la imagen directa de B bajo sigma. Vamos a pedir que la frontera de B, la frontera de este conjunto B, sea una curva suave a trozo simple y cerrada.
con parametrización antihoraria, eso significa que la trayectoria dada por la parametrización gamma debe recorrer la curva en sentido antihorario. Y mi parametrización pues es una función definida en el intervalo cerrado y acotado a coma b dentro de R hacia R2. Tengo f, mi campo vectorial definido en el dominio U dentro de R3, y esto va a parar a R3 también. Pedimos f de clase C1 y pedimos a la superficie de interés contenido en el dominio del campo vectorial. Bien. Si se cumplen estas condiciones, el teorema de Stokes me dice que la integral de línea, ¿sí? Esta, que es la frontera de la superficie, pues es una línea, es una curva. Recorrida en sentido antihorario del campo vectorial f respecto de la parametrización de la curva. Esto va a ser igual a la integral de superficie del rotacional de f respecto a la parametrización sigma. Este símbolo que yo escribí aquí de omega, digo, de gamma sub sigma, es esta composición. Pero no le hagan mucho caso eso a los ejercicios. O sea, si en algún momento tienen que hacer un ejercicio con teorema de Stokes, este de aquí realmente no suele ser relevante para resolver problemas. Lo que tienen que tener en mente es que aquí tengo una integral de línea de un campo vectorial sobre una línea cerrada. Ojo, eso no significa que esta integral vaya a ser cero. Estas integrales son cero si y solo si el campo vectorial es resultado de un gradiente. ¿Sí? Si no ocurre eso, no necesariamente va a ser cero la integral, a pesar de que la estemos haciendo sobre una curva cerrada. Entonces, esto es una integral de línea. Ya definimos las integrales de línea sobre un campo vectorial. En teoría ya saben cómo calcular esto. Y el teorema de Stokes me dice que eso va a ser igual a la integral sobre la superficie que esté dentro del contorno de esa curva, del rotacional. Yo sé que alguien me podría... Bueno, aquí tengo una imagen de pues, lo que quiere decir el teorema de Stokes. Imaginemos que yo quiero calcular la integral sobre la curva roja de esta función f, de una función f cualquiera. ¿Sí? Y esta curva es recorrida en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, hacer la integral sobre este contorno en esta dirección es como equivalente a integrar en la superficie contenida en el contorno todas las contribuciones rotatorias de la función f. ¿Sí? O sea, como que integrar la rotación total en el contorno, pues como que es lo mismo que sumar todas las pequeñas contribuciones de rotación de la función dentro de este contorno. ¿Sí? En términos informales, eso es lo que me dice el teorema de Stokes. Y ahora sí, yo sé que alguien me podría decir, oye, pero pues el teorema de Stokes realmente para qué lo quiero, ¿no? O sea, la definición de cómo sería calcular una integral de línea de un campo vectorial es muchísimo más simple, ¿no? O sea, para calcular esta integral de línea, pues simplemente tengo que buscar mi parametrización de la curva, evaluarla en el campo vectorial, multiplicarla por la derivada de la trayectoria y ya. Después de eso solo tengo que pelearme con la integral. Pero no manches, o sea, integrar una superficie, qué flojera. O sea, primero tengo que buscar la bendita parametrización sigma. Y después tengo que hacer este producto cruz de derivadas parciales. Y después evaluar esta función en sigma. Y después hacer el producto punto. Y después hay una doble integral y en la otra solamente tiene una integral. Entonces, ¿por qué voy a preferir calcular esto en lugar de esto? Pues porque el problema con calcular esto, pues es que dependemos
de la parametrización de mi trayectoria, la parametrización de la curva, del contorno. Si el contorno es muy feo, pues encontrar una parametrización de ese contorno, pues va a estar cabrón. Entonces, pensemos en este ejemplo. Imaginen que yo quiero calcular la integral de línea de esta función z y, x, y, z. Y el contorno es todo lo que va como que encerrando a esta especie de paraboloide. Después la trayectoria sigue como que para acá y continúa bajando y llega hasta por acá. Y así. Ese es mi contorno. ¿Cómo voy a parametrizar eso? Pues, no, está horrible. Mejor utilizamos el teorema de Stokes, en el que pues, no me tengo que preocupar por parametrizar esa frontera de superficie tan fea. Nada más me centro en calcular la integral del rotacional de toda la superficie. Ahora, en particular para hacer este ejercicio, yo tendría que partir en tres integrales de superficie. La primera superficie que sería la tapa, la segunda superficie que sería pues, como que el contorno, el borde, por así decirlo. Perdón. Y la tercera superficie que sería como que la tapa inferior, el pisito. Pero pues parametrizar estas superficies, pues de verdad que va a ser más sencillo que parametrizar todo ese contorno. Y de hecho, pues es un buen ejercicio, si quieren háganlo, miren. La tapa superior se ubica en z igual a 4, el contorno se obtiene de z igual a x cuadrada más y cuadrada, y el piso se ubica en z igual a 1, y mi campo vectorial es este. Entonces, pues es un buen ejercicio, yo pues les recomiendo que lo hagan para que se diviertan un poco. Y bueno, esto es lo de integral de superficies. Y ya vimos el teorema de Stokes. Y ok, esto es un ejemplo puramente matemático, ¿no? Aquí pues sí se ve por la utilidad del teorema de Stokes, ¿no? Pues es más fácil integrar el rotacional de esta superficie, aunque tengamos que partir en tres integrales de superficie, sí es más fácil que integrar en el contorno. Pero en física, como por qué querríamos el teorema de Stokes. Ok, y aquí pues les preparé un ejemplo de Electro 1. Si ya cursaron Electro 1, seguramente se acordarán de esto, y si no, pues no pasa nada, pues ahorita lo aprenden. Pensemos en la ley de inducción de Faraday, la que me dice que la FEM inducida es el inverso del cambio temporal del flujo magnético. Ok. La FEM inducida es un voltaje, tiene unidades de volts. Entonces, esto es la integral sobre una trayectoria del campo eléctrico respecto a la parametrización de dicha trayectoria. Y vamos a pensar que estamos en una trayectoria cerrada. Oye, pero si esto es una trayectoria cerrada, pues el campo eléctrico pues es conservativo, ¿no? Porque existe el potencial electrostático. Entonces esto sería cero. No. El rotacional del campo electrostático es cero si solo si esto es electrostático, es decir, que no varíe en el tiempo, sino solamente en la posición. Por eso aquí yo estoy haciendo explícita la dependencia temporal, ¿sí? Si esto también depende del tiempo, el rotacional no va a ser cero. ¿Por qué? Porque el potencial electrostático es una función de solo variables espaciales. Entonces, el rotacional de esta cosa ya no va a ser cero. Ok. El rotacional de este, ¿no?
Em, ajá. Y bueno, aquí pues estoy escribiendo al flujo magnético como la integral de superficie del campo magnético en respecto a la superficie. Pues ahora sí utilizamos teorema de Stokes. Entonces, como pensamos que la curva es el contorno de una cierta superficie arbitraria, pero cerrada, entonces por el teorema de Stokes, esta integral de línea es igual a esta integral de superficie. Y aquí yo estoy integrando el rotacional del campo eléctrico. Entonces, tengo esta ecuación. Aquí lo que hice fue utilizar el truco de Feynman. Sí, la derivación bajo signo integral. Sí, primero como que lo pasé sumando aquí. Y después el operador derivada lo metí a la integral de superficie. Y me quedó esto. Después utilizamos la linealidad de las integrales y tenemos esto. Esta integral vale 0 para cualquier superficie arbitraria tal que su contorno sea cerrado. Tal que su contorno sea una curva cerrada. Eso significa que lo que debe ser 0 es el argumento de la integral, lo que estoy integrando. Y si eso ocurre, tenemos esta ecuación de aquí. Entonces, utilizando el teorema de Stokes, logramos deducir la tercera de las ecuaciones de Maxwell, que es la ley de Faraday en la forma diferencial. Entonces, pues ahí está un ejemplo de la utilidad del teorema de Stokes en mate y en física. Ok. Y ya para terminar, para que ya no se haga más largo este video, vamos a ver el teorema de Gauss. Entonces, consideremos f una función definida en un dominio U dentro de R3. Hacia R3, consideremos nuestro campo vectorial una función de clase C1. Pensemos en omega, una región contenida en el dominio, su cerradura también dentro del dominio. Y pensemos en la superficie de interés como la frontera del conjunto omega. Es decir, los puntos del conjunto omega serían lo que está dentro de mi contorno. O sea, si tengo esta papita, todo este contorno correspondería a la superficie. Pero el interior, el volumen contenido en esta papa, sería mi omega. ¿Vale? Bueno, pensemos en el contorno como una superficie suave a trozos. Entonces se satisface esto de aquí. Que la integral de superficie cerrada de dicho campo vectorial va a ser igual a la integral, a la triple integral, y pues no te pongo triple integral pues porque el conjunto omega al estar dentro de esa superficie pues sí, pues es algo como que en 3 dimensiones, es una especie de volumen. Entonces es una triple integral del conjunto omega de la divergencia del campo F. Y esto pues al final pues, va a ser una integral múltiple. Entonces este es el teorema de Gauss. Y bien. Eh, pues aquí pues creo que está muy claro que, pues, por ejemplo, una integral triple de, de región, pues sí, pues es mucho más fácil que una integral de superficie, ¿no? Entonces, con esto doy por concluido el tema de fundamentos matemáticos para la mecánica analítica. En los siguientes videos vamos a ver cinemática y sistemas de partículas desde la mecánica newtoniana. Un saludo y mucha suerte.